Sí, además de tener el lugar, de estar instalados en este lugar que es una vista privilegiada, el Museo del Desembarco tiene un privilegio que pocos museos en el país tienen, y tanto más en nuestra provincia, que es un museo de sitio. Está alojado en el mismo lugar donde pasaron los acontecimientos que cuenta. Por eso, desde la Asociación Punta Cuevas, que es quien sostiene el Museo del Desembarco, decimos que ponemos la historia en su sitio. Aquí se cuenta el desembarco, la llegada e instalación de los colonos galeses, en los primeros tiempos en que se organizaron, la persistencia de este espacio como puerto, como el primer puerto de la Patagonia Sur, al sur de Río Negro, el puerto de entrada y de salida de productos y personas de la Patagonia Central, y cuenta especialmente los primeros 20 años de la colonia galesa, de la instalación de los galeses y de todo ese periplo inmigratorio que tuvieron durante esos primeros 20 años. También es muy interesante porque tal vez muchos no conozcan, pero en Punta Cuevas y un 28 de julio pasaron muchas cosas, sobre todo en los primeros años, en estos primeros 20 años. Acá llegaron, decidiendo el destino de alguna manera de este sitio como puerto, pero 2 años después, un 28 de 1867, un 28 de julio de 1867, vuelven a estar acá todos aquellos que habían llegado y se habían quedado en esos 2 años, decididos a irse, agotados de hambre, desalentados, no había podido prosperar en la instalación y deciden volverse a cualquier lugar. Y sabían que venía un barco grande y ese 28 de julio esperaron acá. Pero mientras esperaban ese barco, celebraron haber venido. Y ahí se festeja y se celebra lo que se llama el Huile Glaniat, la fiesta del desembarco, la primera fiesta. Porque ahí es cuando llega Lewis Jones, se reúnen, discuten y finalmente deciden quedarse. Y celebran esa fiesta para quedarse y se vuelven al valle. En esa fiesta también justo están los hombres y la tribu del cacique Galach y juntos celebran ese desembarco, jugando lo que las crónicas galesas después dicen que son las primeras Olimpiadas de la Patagonia. Y lo que se trata de recrear un poco para el turismo, pero también para reconstruir esa identidad madrinense que es la carrera del barril, el encuentro de 2 culturas que se manifestó en ese 28 de julio de 1867 y entonces celebrar que estamos aquí, como una vieja canción galesa que se canta muy a menudo, que dice Edi Emahid, y que bueno, en sus palabras dice: a pesar de todo y de todos, estamos aquí y seguimos aquí. O sea, casi revisten por poco la misma importancia, digo, ese 28 de julio de 1865 y el 28 de julio de 1867. Sí, y no terminó ahí, porque en 1886 llega Alvesta, y bueno, y ahí ya cambia, gira la ciudad y se traslada hacia lo que después va a ser el casco primigenio de la urbanización. Pero el puerto ya estaba mucho antes. Y también es interesante, en las crónicas de Edwin Roberts cuenta que formaron una compañía pesquera, que venían a pescar acá y llevaban el pescado a Rawson a través del camino. Por eso también es tan importante que el museo y la asociación están tratando de fortalecer esos primeros 20 años que cuentan la historia, no solo de nuestra ciudad, sino de la Patagonia Central. Entonces, por eso es que también se ha puesto en valor el camino de John Jones y cuenta así, digamos, las características de la llegada, de la instalación, y también un poco hay una parte que cuenta la herencia, digamos, lo que ha legado, lo que se ha legado, lo que hoy podemos encontrar en las ciudades del Chubut y también en nuestra ciudad.
El camino de John Jones que mencionabas es uno que parte desde lo que ahora es más o menos la zanja de guardia hacia Rawson, ¿no? Sí, es el primer camino que se trazó, que lo había empezado a hacer Edwin Roberts mientras esperaba, porque Edwin Roberts había venido convencido que iban a tomar el Halton Castle, que al final ese barco no se pudo tomar, fracasó y hubo que entonces contratar al Mimosa, armar al Mimosa y partir. Entonces, mientras Edwin Roberts estaba acá, empezó a preparar los cimientos de las casas, empezó a preparar un galpón. Cuenta que su primera experiencia con el viento patagónico fue que sacó ladrillos de las excavaciones, que creemos que es donde después hicieron las cavas, y el viento patagónico tiró esa primera pared porque la habían hecho con ladrillos muy finos, entonces después hicieron ladrillos robustos para poder sostener esa instalación, y el galpón estaría más o menos donde hoy está el museo. Y así, mientras tanto esperaba, también hizo un pozo de agua, que no hemos encontrado los restos, pero sí el camino que parte cruzando la zanja de guardia, pero si ustedes miran, es justo derecho de la salida del albergue universitario de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, porque justamente si uno ve se proyecta y es como que termina en ese camino dando a la playa. Ellos caminaban y era el lugar más derecho, y también buscando los montes, es justo donde está la parte más baja. Ese camino, en cuanto llegaron los colonos, empezaron a hacerlo y a transitarlo porque ellos tenían claro que acá no podían instalarse en primera instancia porque no había agua dulce. Pero también sabían que el puerto de Rawson no era viable para pequeñas embarcaciones y para las embarcaciones en general, y que entonces el puerto tenía que ser el del Golfo, que eso también lo vio ya Love Jones Parry, el Barón de Madrid, en 1863. Así que bueno, por eso es que Edwin empieza a preparar el camino, y después, cuando ya vienen todos, John Jones con su hijo John Jones y un grupo de gente lo profundizan y lo siguen en adelante. Y también cuentan que el 15 de septiembre, cuando vienen Murga, Díaz y los que vienen con Murga para hacerle prestar juramento a estos inmigrantes galeses, hay justo una lluvia. Normalmente llueve en esos días de septiembre, y parece que con los caballos ellos profundizaron esa huella que se había hecho, y ahí ya quedó trazado el camino. Camino que se recuperó hace poco. Sí, estamos tratando de recuperarlo porque como avanza la urbanización hacia allí, se está trabajando para ver cómo integrarlo a la urbanización sin que pierda su esencia de camino, de sendero, porque es el primer camino no nativo, digamos, de la Patagonia Central. Volviendo a 1867, sí. ¿Cómo convenció Lewis Jones al resto? Digo, ¿qué fue lo que les dijo, les prometió o les aconsejó para que, ya por lo que vos contabas, se tenían absolutamente decidido irse, para que se quedaran en este lugar? En realidad parece una especie de asamblea, una gran discusión, y él propuso que probaran un año más. Si en un año no se resolvía la cuestión del riego, no podían instalarse, entonces él mismo iba a generar, iba a buscar un espacio para que se pudieran instalar. Solo unas pocas familias, creo que fueron 2, se resistieron y no se quedaron, y el resto se fue. Y además Galach y los nativos decían, bueno, pero nosotros comerciamos bien con ustedes. ¿Con quién vamos a comerciar? ¿Volver a Patagones? No, quédense. Y una de las crónicas cuenta que Galach les prestó inclusive caballos para volver a Rawson a reiniciar el campamento. Y ahí se encauzó la cuestión. Y ahí se quedó. Después, en el 69, ya Aaron Jenkins resuelve la cuestión del riego, se anima a intentar en otro lugar el riego, y buscó un lugar que había una hondonada del río, a sugerencias de su mujer, y busca un lugar donde no hay matas
arbustivas grandes. Busca un lugar donde hay una tierra más negra y donde no hay matas pinchudas. Y ahí siembran y ahí prospera. Entonces ahí le encuentran la vuelta y se dan cuenta que haciendo canales, aprovechando el cauce del río, podían. Y entonces ahí se organizan los canales de riego que Lewis Jones, cuando viene Llwyd ap Iwan y desarrolla esos dos grandes canales que después tienen sus pequeños canales, dice que son las dos grandes arterias del valle, ¿no? Porque fue lo que le dio vida y hizo que, estando ya muy desalentados en el 67, en 1871 ya envían su primera remesa de trigo, que va a ser la primera exportación de trigo de la Argentina. Así que fíjense cuánta polenta, cuánta fuerza, y pudieron doblar la fuerza de la adversidad y superar ese momento tan álgido y tan difícil. Y en el museo, digo, ¿qué podemos encontrar sobre esas primeras 2 décadas y todo esto que vos estás contando? ¿Qué hay objetos, documentos? Es una etapa bastante carente de objetos, por eso también hay mucho documento. El objeto es en gran parte el documento escrito, pero tenemos una primera sala donde además aparecen los restos del pecio, un pecio grande que está ya acercándose a definir la identidad de ese barco. Es un barco hundido que está muy cerquita de la playa, y que las fuentes cuentan que fueron tomadas de ese pecio las maderas para hacer el ataúd de Catherine, la primera adulta que fallece en las costas, y los niños. Habían llegado el primer día Joseph St. John's, uno de los que después no se quedó, muchos años después se fue. Le tocó la dura y difícil tarea de cavar 2 tumbas de niños, ¿no? Que no es nada fácil. Después, el 20 de agosto, fallece Catherine Davis, y la madera se toma de ahí, pero también tomaron para armar esos refugios hasta definir cómo se iban a instalar. Esa es la primera sala. Después viene la sala del viaje. Están los documentos de la tripulación del Mimosa, los viajeros del Mimosa, sus trabajos y profesiones, y hay una maqueta que es la más grande que hay del Mimosa, que fue hecha por el maquetista naval Martinoia y fue donada para que estuviera en el museo en el sesquicentenario de la llegada de los galeses. Es una maqueta que está hecha al detalle. Inclusive, si pudiéramos ver con una cámara en el interior, se ha diseñado hasta las camitas, los escritorios, todo lo que se describe que había en el Mimosa, las telas, cómo estaban plegadas, todo está replicado en una proporción de 1 metro. Después tenemos un espacio dedicado a Catherine Davis, que fue la primera mujer adulta y que además implicó un trabajo de equipo muy grande, y que finalmente se develó su identidad en el 2015. Después también un momento para aquella primera mujer que nació, que es María Humphreys. Y María Humphreys, además de tener el mérito que ella no eligió de nacer acá y que su mamá fuera la primera mujer en bajar por su avanzado estado de gravidez, María Humphreys fue una mujer muy comprometida con su comunidad, muy amiga de la gente y muy amiga de los nativos. Gracias a esa amistad, ella pudo, avanzado el siglo XX, frenar una epidemia de tifus acá, porque se lo contó a sus amigos tehuelches y dijeron, pero eso se cura con hierba a la piedra, nosotros vamos a buscar hierba a la piedra. Le trajeron ese yuyo, le explicaron cómo administrarlo, ella lo administró a las personas que estaban manifestando ese cuadro y se frenó totalmente esa epidemia, y finalmente por ese y tantos gestos fue premiada por la Cruz Roja Argentina e internacional. María Humphreys fue una persona muy entregada a su comunidad. Y después tenemos un espacio
donde damos cuenta del contacto con los nativos, pero lo que son los nativos lo cuentan ellos, Claro. como dice Ángel Ñanco siempre. Ese es el relato nuestro, esa es nuestra historia. Pero nosotros no podemos dejar de hacer referencia a ese contacto y a esa mano abierta por parte de los tehuelches y plantear esto de que acá estaban primero ellos, llegaron, y los galeses pudieron estar por ese abrazo solidario, ¿no? Y después viene la reproducción de una maqueta hecha por Fernando Coronato sobre el sitio, donde cuenta por qué este es el sitio del desembarco y hace la explicación científica, además no solo del sitio del desembarco y las características, sino también cómo va evolucionando el sitio y explicando entonces el sitio de Punta Cuevas. Después tenemos un pequeño microcine donde además de hacer charlas tenemos un espacio que estamos volviendo después de los 2 años de pandemia, tratando de recuperar, que se llama Las Charlas en el MUDE, que son los terceros domingos de cada mes a las 5 de la tarde. Nos reunimos a comunicar parte del contenido que se produce en el museo. Los investigadores que trabajan y aquellos que colaboran con el museo y además con invitados especiales. Y en ese microcine también hay una breve exposición de expresiones artísticas y un rinconcito donde intentamos contar en la herencia algunos rasgos de la colonia, de lo que sería la vida en el valle. Gracias. Muchas gracias.